chicos, retomamos con el tema de sostenibilidad ambiental, que era lo que nos había quedado pendiente en el video anterior. Bueno, el tema de la sostenibilidad ambiental se va a dividir en dos puntos principales. Uno es el rendimiento sostenible, que el rendimiento sostenible nos habla de que es importante que cuando uno planifica una actividad dentro del medio ambiente, uno pueda pensar en que los recursos naturales que está utilizando en este momento también puedan ser preservados para las generaciones futuras. Esa es la idea de la que hablamos cuando mencionamos la palabra sostenible. Los recursos naturales no deben ser solamente explotados de una manera que nos pueda rendir solamente en la actualidad, sino que tienen que ser de una manera que puedan conservarse a lo largo de todas las generaciones. Por eso, cuando hablamos de rendimiento sostenible, hablamos de la cantidad de individuos o biomasa que se puede extraer de una población de forma continuada sin llevar a esa población al declive. Esto es aplicable a todos los recursos renovables que pueden explotarse para que sigan siéndolo. Por eso el desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades de las poblaciones actuales, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. Por eso hay tres tipos distintos de sostenibilidad. Una es la sostenibilidad social, es este primer ítem de acá, dice sostenibilidad social. Establece que una actividad debería ser justa en todas las escalas posibles, o sea, tanto a nivel regional, nacional y mundial. El segundo ítem dice sostenibilidad económica. Determina si una actividad es financieramente posible. La mejor forma de valorar un impacto económico es la posibilidad de que el mismo no se produjera o cuánto costaría reparar el daño si éste se produce. Por ejemplo, el vertido de aguas residuales en un río o en un arroyo. Si uno tuviera que tratar todo el agua del arroyo para remediar el tema de la contaminación, sería un tema muy caro y además perderíamos gran cantidad de flora y fauna que no podríamos sustituir o reemplazar después de otra manera. Pero si una empresa que está haciendo un vertido o una actividad que está haciendo un vertido al río trata sus aguas previamente, saldría mucho más económico y nos evitaríamos todo el daño que le costaría a ese río a todas aguas abajo debido a esa contaminación. El otro punto es el de la sostenibilidad ambiental. ¿Y qué dice este punto? Dice que establece la forma en que los recursos pueden ser preservados o la forma en la que se reduce el impacto ambiental. Por ejemplo, el reciclaje de basura, la basura biodegradable, las plantas de energía solar, los parques eólicos, la agricultura eólica, el ecoturismo, etc. Hay un cuadrito que ustedes tienen ahí en el libro que les resume todos estos conceptos que yo les estoy mencionando. Está muy bueno, mírenlo. Y para poder hacer el análisis de sostenibilidad ambiental, es necesario hacer un análisis del flujo de las materias primas y de la energía que se producen en cada actividad y valorar si provienen de recursos renovables o no renovables y establecer los indicadores de sostenibilidad de esos recursos. Por un lado, nosotros tenemos recursos renovables y no renovables. Si es renovable, debe ser utilizado como tal, manteniendo su capacidad de producción a lo largo del tiempo, sin sobrepasar lo que se denomina la tasa de renovación del recurso. Actualmente, una de las formas de hacer frente a la escasez de los recursos es considerar a los residuos de otras o de las mismas actividades productivas como fuentes de materias primas. Esos residuos no se pueden utilizar a una talla mayor de lo que se produce. Por ejemplo, el tema del papel reciclado. Si nosotros empleamos árboles para hacer papel, lo ideal es que no sigamos talando árboles para hacer más papel, sino que utilicemos papel reciclado para evitar justamente la tala. Si no es renovable, pueden ser materias primas no renovables de los que se consumen,
por su uso, como los combustibles fósiles y muchos minerales de las canteras, y de los que no se consumen por el uso, que puede ser, por ejemplo, un monumento nacional no repetible, y si es de los que no se consumen, pueden utilizarse hasta que no se comprometa su permanencia ni su calidad. Por ejemplo, hay algunas ruinas incaicas que en muchas ocasiones se pudieron subir o escalar porque tenían escalones, pero bueno, en la actualidad esos escalones han sido erosionados, por eso ya no se permite su ascenso, ¿sí? Un ejemplo es Chichén Itzá en México, ya no se puede subir porque al haber tanto turismo que pisa el escalón, lo erosiona, lo desgasta y se pierde el recurso, es no renovable. No es de consumo, pues no se consume, pero igual se puede desgastar. Las energías no renovables pueden ser consumidas, pero a una velocidad que no permita que se agoten antes de ser sustituidas por otras energías diferentes. Por eso es muy importante calcular el tiempo de agotamiento de un yacimiento. Por ejemplo, ¿no? Los yacimientos de petróleo son no renovables y hay que tener más o menos una estimación de cuánto tiempo podríamos obtener esa fuente energética activa. Y las materias primas no renovables deberían orientarse directamente al cierre del ciclo productivo. Es decir, que los desechos producidos puedan volver a ser utilizados, evitando de esa manera que salgan del ciclo o al menos que se logre mantener la mayor parte del mismo adentro, como ocurre en los sistemas naturales. Para que una práctica resulte sostenible debe provenir en su mayor parte de recursos renovables, explotados de manera sostenible o de residuos reutilizados. Por ejemplo, las canteras, de donde se obtiene cal, uno sabe lo que pasa, se usan esos materiales para hacer construcciones, pero después cuando hay que demoler, todo ese residuo va para algún basural y de esa manera ya no puede entrar a ningún otro ciclo y se acumulan todas estas rocas, estos sedimentos que son muy contaminantes sobre tierras que son fértiles. Por eso si tuviéramos un buen sistema de reciclaje, sobre todo de residuos de la construcción, se podría explotar menos las canteras en las montañas y tendríamos menos contaminación del suelo cerca de las ciudades. Bueno, eso eran los recursos, ahora vamos a hablar de los desechos. A los desechos también se los llaman efluentes. Para valorar los desechos producidos por una actividad hay que tener en cuenta la capacidad de absorción de los mismos por parte del suelo. Si esos desechos son sólidos se los llaman residuos, y si esos residuos son líquidos, vertidos, y si son gaseosos, emisiones. En una actividad sostenible no debe acumularse ningún desecho en forma indefinida, sino que se debe buscar la forma en que todos esos desechos vuelvan a entrar al ciclo productivo o en los ciclos de la materia de los ecosistemas. En este caso, los indicadores de sostenibilidad de los desechos son la capacidad de asimilación de cada uno de estos agentes ambientales afectados, o sea, la capacidad dispersante de la atmósfera, la capacidad autodepuradora del agua o la capacidad de procesado del suelo. Estas habilidades dependen mucho de la persistencia de las sustancias contaminantes y de su posible inclusión en los ciclos ecológicos. Hay un cuadrito también que tienen para mirar que explica esto. Fíjense ahí en el material. En el caso de los residuos, se deben separar los residuos orgánicos de aquellos inorgánicos asimilables por los seres vivos, que en cantidades adecuadas pueden considerarse como abonos de las sustancias que son peligrosas, porque no forman parte de los seres vivos sanos y por lo tanto es peligrosa su liberación, como las dioxinas o algunos metales pesados. En el caso de un residuo asimilable, en el suelo se debe considerar justamente la capacidad que tiene el suelo de asimilar ese residuo, y si el residuo es tóxico ya no podemos hablar de sostenibilidad, ¿no? Porque el suelo ya no puede actuar como depurador. En las aguas continentales y oceánicas, los residuos asimilables no deben sobrepasar la capacidad de autodepuración del agua, mientras que en el caso de los tóxicos se deben tener en cuenta la capacidad de dispersión, es decir, cuánta cantidad de residuo tóxico se está enviando a una determinada masa de agua. En las emisiones, en el caso de las emisiones, que son las de los gases, se distinguen
los gases que son asimilables por medio de la fijación de las plantas, o sea, de la fotosíntesis, o por los océanos, o los diferentes ciclos. Para los tóxicos se toma en cuenta también la capacidad de dispersión, es decir, cuáles son las condiciones atmosféricas de la región que permiten o no dispersar esa contaminación. Ciudades que están, por ejemplo, entre cadenas montañosas, les resulta mucho más complejo, sobre todo en valles, poder hacer esa dispersión, como por ejemplo en la Ciudad de México, porque bueno, no tiene un recambio de aire tan fluido como puede pasar en una ciudad que está en altura y que los vientos son obviamente más fuertes y no tiene las cadenas montañosas que impiden la llegada de esos vientos. Muy bien, estos eran los desechos y ahora vamos a hablar de la ocupación del suelo. La ocupación del suelo es una actividad que produce un cambio en las características del territorio. Hay análisis que valoran el tipo de impacto que tiene que ver con la acogida del territorio y el impacto que se va a producir en el entorno. En este caso hay que hacer una buena ordenación del territorio para poder hablar de sostenibilidad ambiental. Es decir, hay regiones donde los suelos no son fértiles y cercana a los suelos no fértiles hay suelos fértiles. Entonces, si uno va a construir, ¿cuál es la manera de ordenar el territorio? Construir sobre el suelo infértil y no el fértil, para que después puedas construir paralelo a la construcción, digamos, de material, ya sea un parque o un lugar de cultivo, o puedas preservar un recurso natural donde hay más biodiversidad. Y por último tenemos acá al producto, que los productos tienen una duración determinada y también necesitan mantenimiento. Cualquier producto de cualquier fábrica, de cualquier empresa o de cualquier sistema productivo tiene una vida útil determinada y hay que analizar también, es muy importante, su comportamiento como desecho. También es importante analizar los envases sobre los que se comercializan los productos. El objetivo de la sostenibilidad para cualquier proceso productivo es el reciclaje o la reutilización de todos los desechos. Nosotros ahora actualmente tenemos un problema en cuanto a los productos, por ejemplo con las baterías de los celulares. ¿Sí? Las baterías de los celulares, cuando el celular queda obsoleto, esa batería es muy contaminante y digamos que las empresas de fabricación de celulares no dan una solución ambiental para el aprovechamiento o el uso de estas baterías. Se podrían hacer intercambios, una batería, no sé, 5 baterías viejas podrían ser intercambiables por una nueva, o esas baterías viejas podrían ser reutilizadas en algún otro sistema de producción, porque si no, bueno, obviamente van a terminar en el agua o en la tierra y bueno, causan una gran contaminación. Con este tema, entonces, estaríamos cerrando el tema de impacto ambiental.